Todos vendemos algo hoy en día. Vender no es fácil, por muchos motivos. Sin duda, la gente que ha ido adquiriendo cada vez mayores marcos de referencia tiene una mayor cultura y no está para charlatanerías. El tiempo es escaso y la situación económica no es como para ir comprando lo primero que nos propongan. Hoy, el vendedor se encuentra ante unas resistencias a veces numantinas en pos de sus objetivos. Lo fácil entonces es entregarse al desánimo, hundirse, abatirse, perder la fe en sí mismo. Nada de eso. Y esto viene a ser la quintesencia del mensaje de Mónica. Este texto que os he leído forma parte del prólogo de uno de los libros de Mónica, nuestra invitada de hoy, y es escrito por el profesor Guy de Liébana, un amigo y querido tanto por nuestra invitada como por mí mismo. Sirva también este texto como recuerdo para él y como referente de un gran profesional que fue también senior y que nos dejó, y hoy sirve para recordarlo. Empezamos con Capital Senior. Hola Oriol, arrancamos hoy con una nueva edición de Capital Senior, donde cada semana, recordamos, vamos a hablar del valor del talento senior y queremos dar voz a esos profesionales que siguen aportando, reinventándose y demostrando que la edad no es un límite, sino un activo poderoso. Y bueno, creo que hoy empezamos con la entrevista. Pues sí, y qué mejor que empezar con la entrevista a Mónica Mendoza, a la cual yo hacía referencia en este libro, Mónica, que es uno de los 3 libros que ella tiene. Bienvenida, Mónica. Hola, buenos días. Gracias por haberme invitado a vuestro programa. Y me he permitido hacer esta introducción a un querido amigo que ya no está entre nosotros, que es José María Guy de Liébana, y que pues tuviste el honor de que te hiciese un prólogo en uno de tus libros. Bueno, pues yo quería aprovechar que tú venías hoy a este radio podcast y tener un instante, un minuto también de recuerdo para él. Ha sido un homenaje precioso y era un hombre con una calidad humana y enorme, formidable. Y desde aquí lo recordamos. Mónica, para empezar, para que nuestros oyentes te conozcan mejor y conocer un poquito más sobre ti, cuéntanos, ¿quién es Mónica Mendoza y qué motivo te llevó a comenzar en el mundo del coaching, de la formación? Cuéntanos un poquito. Mira, Moche, esta pregunta es muy típica porque al ser psicóloga de formación a mucha gente le causa interés saber por qué estoy en el mundo comercial. Empecé vendiendo por las casas y yo creo que nadie se pone en un trabajo tan duro por vocación, sinceramente, sino por necesidad. En casa teníamos problemas económicos, mi padre tenía un trastorno mental severo y no teníamos dinero, yo soy la más grande de 3 hermanas y me dijeron que ahí se podía ganar dinero y ahí que fui. No había fijo, era todo variable, cuanto más vendías más ganabas, pero si no vendías, imagínate qué tristeza. Trabajar, recibir portazos y que encima nadie te compre. De hecho, en la tercera casa me robaron, en la que fui a vender, me robaron el reloj, no vender y que te roben. Entonces ya fui pasando por diferentes estadios de la venta en diferentes empresas, incluso fui teleoperadora en un call center vendiendo Yastel, así que os llamé a casa fijo a todos los que estáis aquí presentes, porque hacía miles de llamadas por mes. De 100 llamadas solo uno te dice que sí, era un tema de estadística. Y luego fui vendedora en el inicio de las .com en España para la empresa, para Grupo Intercom, Infojobs, Softonic y Magister. Viví en los inicios de la .com porque éramos un ISP, Internet Service Provider, así que fui de las primeras en España en vender dominios, hostings, housings, redes privadas virtuales, y fue una época súper bonita de vender un intangible como un banner, o hospedar una web, y luego hice un máster en dirección comercial y me promocionaron como directora de ventas en solostocks.com. Y cuando ya una tiene una trayectoria dice, ahora me pongo yo a hacer terapia si solo sé vender. Si llevo toda la vida vendiendo. Así que no sé si yo he cogido las riendas de mi vida y me he dedicado a las ventas o ha sido la vida que me ha llevado por ahí. Siempre tendré esa duda, Monse.
Hay algo fantástico, y escuchándote, Mónica, nos conocemos de hace muchos años y hemos compartido muchas cosas juntos. En tal caso, hemos compartido muchas comidas juntos. Y hay algo maravilloso que sucede en este programa, y es que al ser un programa dedicado a los seniors y hecho por seniors, todo aquello que contamos es porque antes nos ha pasado. Y cuando tú das una conferencia, cuando tú das una formación, se te nota que aquello que enseñas, y enseñas tan bien y de forma estructurada para que se pueda entender, es algo de lo cual tú ya has vivido, tú ya has pasado, ¿no? Y esto te confiere una autenticidad. Y de alguna forma creemos que de alguna forma son las experiencias lo que es el gran valor que tenemos los seniors, ¿no? Las experiencias, aquello de la universidad de la calle, tú nos lo comentabas, cómo aprendí a vender, pues vendiendo a las casas, ¿no? ¿Cómo reciben los seniors? ¿En qué situación están ahora los seniors frente a poner en valor esas experiencias? Porque el mundo cambia a toda velocidad, y a veces nos pone en una situación de suelo de barro, ¿no? Muy interesante esta pregunta. Los seniors aglutinamos experiencia, pero la experiencia sin haber hecho el aprendizaje correcto de dicha experiencia no sirve de nada. Hay gente que ha vivido experiencias y el aprendizaje que ha realizado de ellos no es el adecuado. Mira lo que te digo. Así que es la mezcla entre esa experiencia senior junto con un buen aprendizaje de esa experiencia que hace que le vemos que estemos a un nivel, con todos los respetos, ni mejor ni peor que nadie. Es como un nivel superior de reflexión y de analítica hacia la vida, hacia las cosas en general. Si le sumamos que con la edad las cosas no se viven de manera tan intensa, sino que se relativizan más y por tanto somos más objetivos, nos da mucho mejor paradigma y criterio de las cosas en general. Claro que sí, porque además es interesante el concepto de que de la experiencia no siempre se aprenden cosas buenas, ¿no? Ni buenas ni malas, pero de alguna forma de los obstáculos podemos aprender cómo no volver a tropezar en ellos, o tampoco aprendemos cómo no volver a tropezar en ellos. Y en tal caso, de estos obstáculos, ¿cómo nos catapultan para un futuro más prometedor? Muy bien. Se intenta aprender de las experiencias, evidentemente, pero nunca se vuelve a dar el mismo acontecimiento bajo las mismas variables. Hay veces que ha habido personas, te pongo un ejemplo, personas que sus parejas les han sido infieles y el aprendizaje que han hecho es que no se puede fiar una de nadie. En vez de que tienes que hacer un proceso de selección diferente con la pareja. O tener un comportamiento distinto hacia la pareja. Diferentes, dicen eso, dice, ella sé, no hay que confiar en nadie. Digo, esto es el aprendizaje que haces, qué pena de vida vivir por la vida sin confiar en nadie por miedo a que te hagan daño, ¿no? Pues no, ya no le doy mi corazón a nadie porque no quiero volver a sufrir. Ese para mí no ha sido el aprendizaje correcto. Yo creo que con la edad también aprendemos a relativizar las cosas y a hacer mejores aprendizajes de las experiencias. Qué bien, y en tal caso, ¿cómo son las herramientas que vamos adquiriendo en el camino? Es decir, con tu reflexión nos sirve para entender las experiencias de una forma positiva y como una herramienta para poder afrontar los nuevos desafíos. ¿La reflexión te refieres? Sí. A cómo usamos nuestras propias experiencias como una herramienta en positivo para afrontar nuevos desafíos. Totalmente de acuerdo, porque tenemos el aprendizaje formal y el informal. Son pequeños aprendizajes que se quedan a veces en el inconsciente, pero subyacen ahí. Entonces, cuando tomamos una decisión, se activan miles y miles de neuronas, conexiones neuronales que cogen un poquito de allá, un poquito del hipocampo, de la memoria, de lo que he aprendido, de lo que he visto, pero no he aprendido, pero lo he visto que le ha pasado a otros, de algo que he leído, una película que he visto, se mezcla y de ahí sale, pues es súper compleja. La toma de decisiones en la Facultad de Psicología la estudiamos y es súper compleja, pasa por un montón de rutas neuronales. Y en la época senior se tienen en cuenta más variables, evidentemente, porque tenemos más años de vida y al tener en cuenta más variables es más normal que tomemos mejores decisiones. Hablando de herramientas, como comentaba Uriol, desde tu punto de vista, ¿qué herramientas o qué enfoques consideras que son más eficaces para aquellos seniors que tienen a veces aquellas dudas, aquellos miedos aquellos pensamientos limitantes, ¿no?, que no les permiten crecer o reinventarse
o tomar otro camino, ¿no? ¿Cuáles herramientas crees que les pueden ayudar en esa toma de decisiones? Pues la primera es identificar cuáles son esas creencias limitantes que están condicionando tu conducta. Porque primero viene la creencia, luego viene una emoción y luego viene la conducta. Va en este orden. Si yo creo que no soy capaz de algo, ya no lo empiezo. Porque ¿para qué? Para fracasar. Entonces, primero es identificar esa creencia e intentar sustituirla por una empoderadora, pero que sea objetiva. Es decir, yo soy bajita y digo, no, si yo no puedo ser mozo de escuadra. Bueno, creo que han quitado la altura, pero no sé, azafata de Iberia. Entonces digo, no, es una creencia limitante. No es limitante, si yo ahora voy al proceso de selección no lo cumplo. Hay que identificar la que es subjetiva y paranoia tuya mental de la que es real e intentar, fíjate que existe el síndrome del impostor, que es ese síndrome, que es esa creencia en pensar que no eres capaz de algo cuando lo eres, pero existe el síndrome contrario que se llama de Dunning-Kruger. El síndrome Dunning-Kruger es la sobrevaloración de las capacidades, es decir, gente que no es tan experto en un área, pero como la ignorancia es muy atrevida, se creen capaces de hacer cosas, cuando el que está preparado está acojonado por si no es capaz. El mundo va al revés, Monse, el mundo va al revés. Muy interesante. Y a mí no me gustaría... Me interesa mucho y quiero que puedas aportar mucho y aportas mucho, incluso en tus libros aportas mucho sobre estos efectos y factores psicológicos, pero también hablas de ventas y Montse hacía referencia a la cuestión de reinventarse en la edad senior y de alguna forma también reinventarse pasa por verse a sí mismo de una forma distinta y en tal caso volver a venderse de acuerdo a lo que quieres lograr incluso en esa edad senior, ¿no? Es importante aprender a venderse en uno mismo y en especial en esta edad senior o madura, en la que parece que ya nos queda menos tiempo y todo tiene que ir más deprisa. Totalmente, hay que aprender a venderse. Para eso, como tú bien explicas en tu libro, reinvéntate, ¿no? A los 50 hay que tener autoconocimiento para saber cuáles son tus áreas de mejora y tus fortalezas, agarrarte al máximo esas fortalezas que te hacen único, que son una ventaja competitiva tuya en el mercado laboral y, o si te pones de emprendedor como emprendedor, ir a por todas, pero aprenderse a vender. Ostras, hoy en día, tú sabes en cuántas multinacionales y pymes también, pero lo veo más en empresas grandes donde somos más un número, en perfiles que no hacen casi nada pero se saben vender y son los que los promocionan. Y luego está el que se denomina, que tiene una terminología, el empleado invisible, que es aquel talentoso, capaz, trabajador que pasa de manera invisible en la organización y evidentemente no piensan en él a la hora de ascenderlo. Imagínate, es una pena, pero es verdad que tan importante es serlo como parecerlo, así que adquieran habilidades de venta. Tampoco se trata de ser un poco humilde y prepotente diciendo yo valgo, sino que uno se quiera a sí mismo, tenga buena autoestima, sepa cuáles son sus áreas de mejora y sus fortalezas y que vea dónde puede hacer match en el mercado laboral, en qué, en esto que soy muy bueno, hay cierta demanda laboral y a mí me haría feliz. Ya si encuentras el Ikigai, ¿no? Famoso, ya sería la leche. Sin embargo, en el proceso de venta, además de saber que tienes que venderte, tienes que saber cómo venderte, cómo hacer este match que tú propones, ¿no? Y de alguna forma, cuando estás reinventándote, yo creo que hay un efecto que se produce también, un efecto de renuncia. Es decir, cuando yo me quiero reinventar, quiero renunciar incluso a aquello que me ha traído hasta aquí. Este proceso es brutal. No sé cuál es tu experiencia y, en tal caso, cuáles serían tus recomendaciones. Quiero ser otra cosa, quiero dedicarme a otra cosa, quiero renunciar a lo que me ha traído hasta aquí y tengo que empezar un proceso de nuevo, ¿no? Ese es un proceso de duelo, parecido al del duelo, porque tienes apego a todos esos aprendizajes y experiencias que has adquirido en tu trayectoria profesional anterior y que ahora parece que no sirven de nada porque vas a otra nueva trayectoria. Sí que hay aprendizajes que son transversales, que sirven para todas las profesiones. La empatía, la capacidad de comunicación, la capacidad de escucha, la capacidad de negociación. Hay habilidades que has adquirido en tu anterior profesión que a lo mejor no crees que empiezas de cero, en absoluto. Hay un montón que aprovechas. Sin embargo, sí que es verdad que tenemos que quitar ese apego que tenemos, pero al cerebro le cuesta. Y te digo por qué, Uriol, porque supone un esfuerzo cognitivo importante y un esfuerzo mental, salir de la zona de confort y empezar como desde punto cero a volver a adquirir nuevos aprendizajes para otra trayectoria profesional. Eso es costoso no solo desde el punto de vista emocional del apego, también desde el punto de vista físico y cognitivo, porque nos supone más sobrecarga de energía, tener que gastar más energía. Y el ser humano se guía por un principio de economía cognitiva, o sea, de economía en general, de intentar optimizar nuestros recursos para sobrevivir de la manera más óptima posible.
Pero entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para superar estas limitaciones cognitivas de nuestro cerebro? Porque, claro, nada como decías tú, ¿no? Bueno, pues estoy en edad senior, tengo 55 años, me han echado o ha cesado la empresa, ya no tengo, estoy en la calle y me encuentro que, pues, todos son excusas. Ya no tengo tiempo, soy mayor, no me van a querer, no sirvo para nada, lo que yo sé ya no sirve en el mundo actual. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para poder superar estas barreras limitantes? Cuando se entra en ese proceso es súper peligroso, súper, porque la autoestima baja y porque se activa un mecanismo psicológico de defensa del ego y del yo para sufrir menos, que se llama sesgo confirmatorio. De manera inconsciente solo te fijas en aquello que te da la razón. Como cuando te quedas embarazada y solo ves que embarazadas por la calle. Te compras un coche, de golpe todo tu barrio lleva tu coche. Entonces solo ves noticias en la tele donde echan a gente mayor, solo ves noticias donde incrementa el nivel de la pobreza en España, donde ves que colas de paro y ves toda de mi edad, ¿no? Entonces, de manera sesgada, solo te fijas en aquello que te da la razón, con lo cual retroalimenta tu creencia distorsionada anterior y te llena de mucha más ansiedad y más frustración. ¿Y cómo vas a una entrevista con esa cara? ¿Cómo vas si no estás en un momento que la energía es contagiosa? Y se nota cuando estamos con ese ánimo y la mirada no brilla, no sonríes, incluso la espalda no queda tan erguida. Caminamos hasta de manera diferente cuando estamos tristes. Así que mi recomendación, como ya me meto en la parte de psicóloga, experta en ventas, que uno siempre confíe en el producto, que el producto es él. Igual, todo el mundo tiene su público, todo el mundo tiene su público. Si un caníbal en Alemania hace unos años puso un anuncio diciendo que se quería comer a alguien en un blog de caníbales y se presentaron 10, hizo un proceso de selección, a ver, alma de cántaro, si un caníbal dice, yo esto se lo digo a mis emprendedores cuando están buscando sus primeros clientes y están en una espiral donde no saben por dónde empezar. Digo, tranquilos, si un caníbal dice, me quiero comer a alguien y van 10, entonces, que ellos no dejen de confiar en sí mismos, que si tienen algún gap, imagínate que yo quiero trabajar en exportación y me falta dominar mejor el inglés, pues que se formen en esa área, evidentemente, que el mercado laboral lo pide, punto pelota, y que en ventas hay que hacer 100 llamadas muchas veces para conseguir 10 reuniones y una sola venta. 100 llamadas para 10 reuniones y una sola venta son ratios normales de conversión de venta en entornos maduros, saturados de oferta como los actuales. Así que, ¿qué te impide a ti hacer 100 autocandidaturas por día? Si yo te aseguro que al final es un tema de estadística. Mis 2 últimas secretarias tenían más de 55 años cuando las fiché. Y una community manager, 60. Community manager hace 10 años, con 60 tacos, que es tema de redes sociales. Vivian, ¿qué te parece? Perfecto. De hecho, hablando de redes sociales, por ejemplo, claro, nos encontramos con una expresión muy habitual que es los nativos digitales, ¿no? Pero es que nosotros, los seniors, que no nacimos con las redes sociales, vivimos en primera persona una disrupción auténtica, ¿no? Y fuimos capaces de adaptarnos, ¿no? ¿Por qué no considerar que estamos perfectamente adaptados y familiarizados con muchas de las herramientas de las redes sociales más usadas, ¿no? Totalmente de acuerdo, y tengo amigos genials que son muy frikis. Claro, sí señor. Sí, quizá los más frikis, ¿no? Sí, porque a veces ya tienen más pagada la hipoteca, los niños ya criados, entonces eso les permite tener más tiempo para según qué hobbies y aficiones. O sea, hay una etapa, Uriol, y tú lo sabes como padre de 3 niños, que estamos entre los gastos de los niños, que son pequeños, el trabajo que no nos ocupa mucho más la vida, pero sí que algo da llegar a según qué edad, se supone, yo aún no lo he vivido porque tuve al niño tarde, pero se supone que un poquito más de tiempo. Ahora que hablabas de tu niño, etcétera, etcétera, vamos a aprender contigo muchas cosas de vender, ¿no? De hecho, tengo aquí el libro Las 12 únicas maneras de captar clientes, ¿no? Con lo cual, hombre, al menos una nos la vas a revelar, ¿no? Pero me gustaría llevarte, ya que este es un radio podcast así un poco, pues bueno, lo vamos haciendo así como podemos, y claro, me tiene a mí. Y entonces me gustaría retroceder un poco en nuestra conversación. Tú cuentas muchas veces, no solo cómo empezaste, como decías al principio, sino también lo que tuviste que superar en tu vida para lograr los resultados profesionales. Nos hablabas de que como psicóloga experta en ventas, pero tú estudiar psicología para ti ya fue un reto en sí mismo, ¿no? ¿Te atreves a contarles algo? Hoy yo creo que les va a gustar la historia, algo. Lo cuento, es que como Uriol me conoce... Pero no cuentes nada
que no deba saberse? Pues mira, Oriol, las clases en la autónoma en nocturno empiezan a las 3, son de 3 a 9, pero yo hasta que no vendiera y llevara dinero a mi casa no podía irme a clase porque necesitábamos para comer. Así que habían días que llegaba a las 5, otro a las 6, otro a las 3. No pude coger una especialidad. Para coger una especialidad, esta asignatura en esta franja horaria, yo tanto hacía una asignatura de fisiología y de neurología como una de psicología social, una trayectoria muy mezclada, pero es que nadie me pasaba los apuntes. En esa época no era el tema de la economía colaborativa ni plataformas donde los alumnos cuelgan apuntes, ¿qué va? Tenían miedo de que tú le pidieras los apuntes a alguien y no los devolvieras. Además, yo como desaparecía del mapa y dejaba de ir a la universidad a lo mejor una semana, nadie me dejaba los apuntes. Mi mejor amigo era invidente, vendía cupones de la ONCE y me los dejaba a él. Así que primero de carrera lo hice en braille, una gran parte de asignaturas, hasta que la ONCE me dio un software que pasa del braille al Word, que se llama JAWS, como tiburón en inglés, y así pude. Así no sé, espero si la anécdota os ha gustado, pero como toda mi vida es rara de por sí. Pero llegar a estudiar psicología, aunque fuese de esta manera tan antropológica, también te costó tu periplo, ¿no? Hombre, y con un montón de problemas en casa por culpa de la enfermedad de mi padre. Además, luego para hacer las prácticas tuve que ir donde nadie quiso, porque yo no tenía flexibilidad horaria, que fue en la cárcel Modelo, ahora cerrada, haciendo terapia a asesinos, al grupo que nadie quiso. A mí me dijeron, Oriol, presos de larga condena, para que veas la importancia de conocer el argot allá donde vayas, porque yo no sabía que larga condena eran asesinos. Claro, es larga, 20, 25 años. Así te puedes imaginar la experiencia. Sí, sí. Bueno, Madre pues mía. oye, te agradezco que hayas compartido con nosotros también esta anécdota, porque al final aquí lo que queremos es conectar seniors con seniors. Yo les llamo a estos seniors de nueva generación, que nos permite tener una mirada distinta y una mirada sobre todo de confianza, ¿no? Para afrontar nuestro futuro, que es siempre prometedor. Muchas gracias. Mónica, para acabar con un mensaje a aquellos seniors que nos están escuchando, que escuchan este programa y que sienten, ¿no?, que como que el tiempo para mejorar o para hacer cambios ya se les ha acabado, ¿cuál sería el mensaje que les dejarías? Que está científicamente demostrado que las neuronas tienen capacidad de conectar entre sí y generar nuevos aprendizajes hasta los 100 años de vida. 100 y adelante. Ante la ciencia, ellos que digan lo que quieran, pero la ciencia demuestra que tenemos menos mielina en las neuronas y los aprendizajes cuestan un poquito más, sí, pero que tienen capacidad de generar conexiones neuronales nuevas hasta que nos muramos. Esto es científico y es real, así que dicho esto, que sobran las palabras. Pues Mónica, muchas gracias por este ratito que hemos compartido. Te quedas aquí porque dentro de un ratito más haremos una pequeña tertulia. Muy bien. Y ahora, Oriol, hacemos un giro y nos vamos a hablar de libros. Pues sí, tenemos como cada programa, como cada día, a Diego Torres, que nos va a comentar un libro. Y yo, mientras escuchaba a Diego, a Mónica, pensaba, hombre, qué mejor que como senior actualizarse, que abandonarse o, digamos, abandonar al Netflix como un hábito y adquirir la lectura como un hábito de buenas prácticas para estar siempre al corriente y al día, ¿no? Efectivamente. Y la verdad es que leyendo se aprende mucho y la mayoría de esas cosas son muy útiles. Además, me gusta porque en la conversación que hemos tenido ha ido continuamente al tema de la toma de decisiones, de la psicología. Y justamente el libro que hoy he escogido va de eso. Yo creo que una de las cosas que más necesitamos todos es saber cómo tomamos decisiones bien, y para eso nos tenemos que conocer. Y hoy, en lugar de coger un libro de empresa, he elegido un libro de ciencia, Decidido, de Sapolsky. Es un conocido científico, es profesor de Stanford. Su especialidad está entre la neurología y la endocrinología. Ha estudiado mucho sobre todo los procesos de estrés y cómo el estrés nos condiciona la toma de decisiones, y este libro está muy bien, es muy divertido. También es muy polémico. En el fondo, el mensaje de Sapolsky es: el libre albedrío prácticamente no existe.
digamos, de forma suave, muchas decisiones que pensamos que tomamos de una forma muy libre, pues no están libres, estamos muy condicionados por nuestros mecanismos mentales, que dependen de nuestra genética, que dependen de la situación de neurotransmisores o de hormonas que están en nuestro organismo ahora, que depende del estrés que he tenido en la reunión anterior, que al final las cosas que nos pasan, las cosas que decidimos, bueno, pues tienen mucho que ver con esto. Y a mí me ha parecido interesante, en primer lugar, por la parte científica, ¿no? Es decir, oye, conocer bien cómo funcionamos nos ayuda mucho. Y está lleno de anécdotas, de investigaciones recientes. Bueno, algunos me dirían, pero ¿cómo puedes saber si uno toma la decisión más libremente? Bueno, hay algunos experimentos que describe muy interesantes donde te obligan a pulsar un botón o otro, por ejemplo. Bueno, pues con electroencefalogramas se ve que el cerebro ha decidido cuál vas a pulsar antes de que la persona sea consciente. Se les pide a los sujetos que avisen cuando han tomado la decisión y después la dicen, pues mucho antes de que la digan, ya he decidido, ya, el investigador con las imágenes ya sabía lo que iba a decidir esa persona. Pero, a ver, ¿por qué lo intento traer este libro en una conversación sobre seniors donde hablamos de profesionales, de toma de decisiones a veces vitales, ¿no? ¿Sigo con este trabajo o cambio? ¿O dejo el trabajo y me pongo como emprendedor? O, bueno, pues en mi nueva empresa decido hacer una cosa o hacer la contraria. Bueno, pues la calidad de las decisiones que tomemos es muy importante. Desgraciadamente, aunque podamos decir, bueno, pues es verdad, pues somos así, somos asá, la ciencia lo demuestra, pero el mercado es implacable. Si nos equivocamos, pues no nos va a ir bien. ¿Qué quiero decir? Que como somos tan falibles, como no somos ordenadores, somos organismos biológicos y eso conlleva una serie de problemas para tomar decisiones racionales, como profesional, como empresario, necesitamos crear procesos que nos ayuden a mejorar la toma de decisiones. ¿Por qué es tan importante los órganos de gobierno en las empresas? ¿Por qué no es uno solo consigo mismo el que ha de tomar las decisiones, sino que te ayuda a tener un comité de dirección? O tienes que tener un consejo de administración en la empresa, o tienes que tener un asesor externo que lo ve distinto. Pues porque a veces dependerá de cómo hemos comido, de cómo nos hemos levantado o de cómo llevamos ese mes. Si tienes mecanismos que te ayudan a hacerlo más objetivo y más racional, posiblemente tus decisiones serán mejores. Y ya que hablábamos de toma de decisiones, he pensado, pues mira, encaja perfectamente las lecciones del libro con este tema. Pues sí, y hay algo que yo creo que está implícito en el resumen de este libro, que también, como siempre haces, y es también el entorno, ¿no? Es decir, cómo queremos objetivizar un poco el proceso de decisiones, como decías tú, con un consejo de administración, con un consejo, con un grupo asesor, pero también el entorno cómo afecta, ¿no? Es decir, yo siempre me río y a veces cuando digo, no, si es que las decisiones en mi casa no las tomo yo, las toma mi mujer, o en tal caso las toma mi cuñado, ¿no? ¿Cómo afecta nuestra capacidad de decisiones, según el autor o según ti, este entorno en el que inevitablemente estamos unidos? Hombre, nos afecta mucho. Es evidente que vemos el mundo desde nuestra perspectiva, pero también la vemos a través de las perspectivas de los que comparten con nosotros esas conversaciones y esas decisiones. Justamente, ya que no podemos controlar nuestro nivel de estrés a lo mejor en un determinado momento, lo que sí podemos controlar es, intentar mejorar ese entorno para que nos ayude a tomar mejores decisiones. Ya sé que Sapolsky posiblemente cuando escribía esto ni pensaba en empresa y mucho menos pensaba en toma de decisiones empresariales, pero, ostras, cuando lees esto lo primero que viene a la mente es, claro, por eso es tan importante. ¿Cuántas decisiones no son demasiado impulsivas? Las decisiones que toma, por ejemplo, un emprendedor, con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas de tirar un nuevo proyecto adelante, pero a lo mejor se equivoca porque, digamos que aquello a lo que él tiende predomina. Ostras, si tienes la ocasión de conversar con otra persona, las cosas cambian. Ahí es donde también los asesores externos, repito, los órganos de gobierno, si están bien diseñados, te ayudan a ser mejor. Y de alguna manera compensan los déficits que la biología nos puede llevar a tener. Además, todos estos factores que, según el autor, ¿no?, que nos
que nos afectan, ¿no? De forma inconsciente nos hace que siempre actuemos de esa forma con piloto automático, es decir, que siempre repitamos las mismas cosas. Tendemos a hacer ciertas cosas porque somos como somos. El por qué somos así, bueno, pues ahí es donde está la discusión. Cuánto depende de la genética, de tu infancia, de tus experiencias más recientes, de tu experiencia profesional. Bueno, de acuerdo, pero depende de muchas cosas. Y al fin, bueno, todos lo sabemos, al final, yo soy así. Hay empresarios que toman decisiones más arriesgadas siempre. Hay empresarios que tienden a ser más prudentes. Hay profesionales que lo consultan mucho con la almohada y lo preguntan a otros y otros rápidamente deciden. Bueno, eso es como es. Seguramente podemos mejorar algo, pero posiblemente vamos a seguir siendo en gran medida de esa manera. Ahora, sí que las formas en las que podemos ayudarnos a tomar decisiones van a compensarlo. Otro día me gustaría hablar de Kahneman, que también es una persona que ha escrito mucho, y no solo de psicología, sino justamente de cómo tomamos en la empresa, en ciertas situaciones, las decisiones y cómo se puede mejorar. Este autor no entra tanto en ello, pero por contra, lo que os decía, es muy divertido. Te lo pasas bien, escribe muy bien, es un libro de ciencia bastante actual, nos explica cosas muy recientes, pero cualquiera, aunque no sea un gran aficionado a estos temas, lo puede seguir perfectamente. Y es curioso porque yo quería preguntarte sobre el libro de nuevo y me reservo esta pregunta ahora, pero antes quería de alguna forma decir lo curioso que es que hoy coincide este libro en los procesos de decisión en relación a lo que ahora entraremos en el debate con Mónica también sobre los procesos que nos contaba Mónica de toma de decisiones y de desarrollo personal, ¿no? Así es. ¿Por qué? Yo quería preguntarte sobre el libro Decidido, ¿por qué en la portada aparecen como dos robots de esos de hojalata antiguos? ¿Es una alegoría a lo que deberíamos ser, a lo que no somos, o a lo que deberíamos aspirar, a ser robots e inteligencia artificial en lugar de inteligencia humana? No, Sapolsky lo que en el fondo sabe que es el punto más polémico de su discurso es, bueno, si estamos tan determinados por la biología, por la experiencia, por la infancia, por nuestra situación de estrés, bueno, ¿qué pasa? Que somos robots, está predeterminado nuestra decisión, no hay espacio para tomar decisiones libres. Y bueno, pues de hecho hay algún capítulo en el que hace incluso una exploración de la física cuántica. Intenta ver dónde hay espacios para la indeterminación. Y su conclusión viene a ser pocos. O sea, poner el ejemplo, decir, oye, si tú por la mañana decides tomarte un té o un café, bueno, no voy a discutir que no es una decisión libre. Pero bueno, tu preferencia por el café va a estar determinada por factores biológicos. Si quieres tomar mucho un café es porque estás cansado, que a lo mejor depende de tu experiencia ayer y cuánto trabajaste y cuán estresado estás. Hasta lo que pensamos que es más libre, no lo es totalmente libre. Y esto es un mensaje pesimista. Claro, muchos de sus críticos dicen, claro, es que la sociedad así no podría funcionar, entonces nadie es responsable de lo que hace. Dicen, no. Es verdad que es complicado asumir estas cosas, pero él lo que viene a decir es, no, si asumimos esto, seguramente lo que seremos es más compasivos y más comprensivos. Puedes entender que alguien toma una decisión muy distinta a la que tú tomarías, pues porque es como es, y tú también eres como eres. Y bueno, aunque uno lo ve de ciertas maneras, tienes que entender pues, que la sociedad está compuesta por personas y por lo tanto por organismos muy distintos y cada cual tiene sus peculiaridades. De alguna manera dice, oye, relájate, no pasa nada. Incluso dice, bueno, es el mérito. A veces estamos orgullosos porque hemos tenido un logro. Claro, sería como muy triste decir, no, tú no tienes ningún mérito, es que naciste así. Bueno, sí, quizás sí, pero no está mal tampoco verlo de esta manera. No te vengas tan arriba cuando algo te sale bien, ni tampoco te machaques demasiado si algo no te ha salido, porque somos como somos. Y de hecho leía hace tiempo, no me acuerdo, yo creo que era un artículo en una revista en Harvard o algo así, que decía algo como, bueno, está por ver, a medida que la ciencia avance, si aquellos delitos que se cometen por voluntad del delincuente o por simple biología. Es decir,
no siendo culpables porque algo les viene predeterminado a que cometan esa acción. Yo decía delito, pero digamos acción, ¿no? Con lo cual, a medida que también la ciencia avance, podrá incluso anticiparse a ciertas capacidades y comportamientos de los seres humanos, ¿no? Me están temblando las piernas ya, ¿eh? Sí. Una de las cosas que él más ha estudiado es, como os decía antes, es los efectos del estrés. Y una de las cosas más interesantes es que, claro, afecta al equilibrio que hay entre, digamos, partes del cerebro que gestionan más las emociones con las partes que la corteza prefrontal, que nos ayuda a tomar las decisiones más racionales. Y el estrés afecta a ese efecto a ese proceso de sopesar las cosas. Entonces, bajo estrés, por ejemplo, la gente toma decisiones peores desde el punto de vista moral. Pues bajo cierta presión a lo mejor no sopesas tanto tu interés propio con lo que deberías hacer y acabas tomando decisiones que otro día en otras circunstancias no tomarías de esa manera. Es interesante, la verdad es que es un libro de ciencia muy recomendable. Pues gracias, Diego, es un libro de ciencia que además explicado por ti, a uno le dan ganas de volcarse a él y bueno, estamos, de hecho, Montse, programa a programa, estamos también construyendo una estupenda librería. Esto iba a decir yo, vamos a tener que una biblioteca vamos a montar aquí. Sí, yo el libro que no tengo lo compro y el libro que tengo lo releo, porque ya tengo esta... Sí, porque aportas unos puntos de vista que te hacen releerlo de nuevo. Gracias, Diego, Diego. muchas gracias como siempre. Y ahora pues te invitamos que junto con Mónica a participar de esta, como siempre, nuestra pequeña tertulia. Y aprovechando, ¿no?, y siguiendo un poco el hilo de la conversación que hemos mantenido con Mónica, al inicio del programa, pues vamos a hablar de eso, de superación personal de los seniors. Y para empezar un poco... Yo, Monse, ¿te puedo interrumpir? Ya, a mí me gustaría empezar un poco ligando lo que nos decía Diego del libro y aprovechando que tenemos aquí a Mónica, experta en ventas, a mí me gustaría hacerte una pregunta trampa, Mónica. A ver cómo sabes. Miedo me das, porque que a mí se Oriol ya tiene que ser heavy. No, antes de nada, acabábamos tu entrevista diciendo que tú decías, el cerebro, son dos cosas que te voy a decir en una, pero así tengo también mi ratito de hablar aquí en el micro. Claro, ¿no? el programa es tuyo. Dos cosas que decías, dos cuestiones. La primera decías, no, está demostrado científicamente que el cerebro mantiene su flexibilidad y su capacidad de aprendizaje hasta los 100 años. No mantiene, cada vez es menos flexible. Es menos, pero es mantiene, más rígido, pero mantiene la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales, sí. Sí. Dice mi suegro siempre, dice que lo importante en la vida es llegar a los 100 años, porque a partir de los 100 muy poca gente se muere. Yo creo que esto es muy interesante, es una recomendación muy interesante, ¿no? Con lo cual, a partir de los 100, aunque como se muere muy poca gente, tenemos mucho que aprender todavía, ¿no? Pero ahora sí, Mónica, iba a hacerte la pregunta aprovechando este link, ¿no? Todos aquí conocemos lo que es la venta o el negocio B2B, el B2B. El negocio de venta de empresa a empresa, a otras empresas. Es decir, entendemos empresas que no son consumidores directos, sino que con nuestros servicios o productos transforman los suyos propios para que llegue al consumidor, ¿no? La venta B2B, y hago esta declaración para quien no lo sepa, y en tal caso para continuarte con una pregunta. Nos hablaba Diego de que todos nuestros procesos de decisiones de alguna forma ya están predestinados o precondicionados a cómo somos y tal. Y en tal caso somos una gran bola energética, de energía, ¿no? De emociones, ¿no? Mi pregunta, y esta es la pregunta trampa, es, en los procesos de venta B2B, de lo cual tú también eres experto, ¿el proceso es emocional o racional?
Oh, la pregunta al millón. Ah, sí. Muy interesante. Me gustaría poner una cuña respecto a lo que le ha dicho nuestro compañero Javier. Un profesor nuestro en la universidad, muy reconocido, Ignacio Morgado, que salió en la contra de La Vanguardia, neuropsicólogo, sacó a la luz un estudio que se habían hecho relacionado con la oxitocina y las ratas, donde ahí se había estudiado y se había comprobado que también el nivel de fidelidad de los animales, y luego se extrapoló a las personas, dependía también de algo precondicionado. Hasta pensamos que ser fiel o no es un tema evolutivo, depende de la voluntad, pero no parece que sea tanto. Así que sí, interiormente el cerebro, el cuerpo ya está condicionado con un genoma sobre cómo actuar. Imagínate las fuerzas del marketing externas que también nos condicionan y creemos que compramos cosas por nuestra propia decisión, pero hemos sido influenciados por las fuerzas del marketing, que tú de esto entiendes mucho. Así que ya el poder de decisión, y esto estaba yo hoy reflexionando, me voy con una buena reflexión, ¿eh? Y ahora volviendo al tema... Es interesante, perdona sí, te corto, pero es sí. En relación a aquello que decíamos, ¿no? De que el contexto, ¿no? El entorno también no influencia en lo que a priori es libre albedrío, ¿no? Sino que viene condicionado por... Sí. El entorno, el exterior y el interior, fíjate tú. Sí. Y en respuesta a tu pregunta, aunque el modelo de negocio sea B2B, vendemos a personas que tienen su escala de valores y motivaciones y sus intereses. Lo que sí que es verdad, que sí que suelen ser compras menos emocionales, porque si es un directora de compras y compra mal, le pueden echar a la calle. Entonces, aquí hay decisiones muy analíticas, ROIs, retornos de inversión, según qué ratios o KPIs, pero sin embargo, a igualdad de condiciones o similares, siempre hay una parte subjetiva y psicológica que es al vendedor o vendedora que me ha parecido más creíble, al que la empresa me siento más seguro, siento seguridad, siento confianza. Hay una serie de variables que son más psicológicas, pero si el gap es muy elevado en mi propuesta de valor respecto a otra, evidentemente no son tontos, son KPIs muy... Una parte entre el hemisferio más racional y el más emocional, diría yo. Sí, de hecho hay estudios, y quizá Diego también nos lo puede corroborar, ya que estás en procesos de decisiones estratégicas. Hay estudios que dicen que los decisores en un proceso de decisión B2B, en las decisiones de un proceso de decisión de B2B, intervienen hasta 6,5 personas, que obviamente es un promedio, ¿no? Porque hay que ver, pero son procesos, en tal caso, colegiados, ¿no? Colectivos. Sí, intervienen muchas personas y la interacción entre esas personas es esencial. Y eso sí que no es matemático. Y esa interacción es emocional, ¿no? Sí. Es emocional, ¿no? Qué bueno. 6,5. 6,5. Para proyectos llave en mano de gran envergadura, que son importes elevados, más de 1 millón de euros, etcétera, imaginaros el ciclo de ventas de 2 años, hay un montón de departamentos, con cada uno, el de compras pide comprar barato, el director técnico, directora técnica quiere que el producto sea bueno técnicamente y no le dé problemas. Fíjate, cada uno tiene sus propios intereses. Claro, y parece que la imagen... Montse, perdona, estoy boicoteando el guión. No, tranquilo. Sí, tranquilo, vale, gracias. Pues parece que la imagen de el superempresario triunfador es aquel que decide así a golpe de dedo, ¿no? Tú esto, hacia allí, hacia aquí y tal. Pero en cambio parece que lo que estamos diciendo es que no es así, que de alguna forma se debe a procesos objetivizados, ¿no? No es así y no debería ser así. No solo porque en la empresa te puedes equivocar. Por ejemplo, hay un área que un día me gustaría traer algún libro, que es el tema de la empresa familiar. En la empresa familiar muchas veces uno de los problemas que hay no es solamente la sucesión, es que al estar tan centralizada la toma de decisiones, porque es alguien que ha creado la empresa, que la ha hecho crecer, que ha tenido éxito, nadie como él sabe tomar todas las decisiones, pero acostumbra a la organización a que toda decisión pase por esa persona. ¿Cómo vas a gestionar una sucesión? Es muy complicado. Si está más distribuido la toma de decisiones, si interviene más gente, hay menos riesgo en esa transición. Conseguir que no todo dependa de uno mismo es esencial, en cualquier tamaño de proyecto. Se ve más en ciertas empresas y en ciertas situaciones, pero siempre es importante. Lo que dices de la empresa familiar es interesante, porque sí que es verdad que en ese núcleo es muy complicado y siempre se aconseja y se tiende ahora a hacer que haya un externo que entre a formar parte de ese consejo para que las decisiones sean tan difíciles a la hora de... Al menos rompes un poco esa forma habitual de tomar la decisión. Y eso debe suceder también, Mónica, en equipos de ventas, ¿no? Es decir,
Me imaginaba ahora de pronto un equipo de ventas, una empresa con un equipo de ventas de 30 vendedores, yendo cada uno por su lado, así como pollos sin cabeza, ¿no? ¿Cómo gestionan las empresas precisamente esa coherencia o esa unidad a la hora de, pues, tener un equipo de ventas que explique de la misma forma o de la forma mejor posible, pero unificada, pues un producto, un servicio? ¿Cómo? Pues tienen que crear un método de ventas que todos sigan, se protocolariza, se estandariza y que todos hagan una propuesta de valor homogénea, también para trabajar la experiencia de usuario y la imagen de marca. La curva de aprendizaje también de un nuevo comercial cuando entra en plantilla se acorta, y crear esos métodos. También hay que ver KPIs, porque no se puede mejorar lo que no se puede medir, y que esas métricas por las cuales se mide a los vendedores vayan alineadas con la estrategia empresarial. Lo que te he dicho parece muy sencillo. A ver, yo necesito asimilarlo todo. Pero implementarlo en el día a día cuesta que no vea, porque está el de Bilbao que va a su bola, porque suelen ser gente que va a hacer visitas en su zona de territorial y van de tanto en tanto, reportan a la central, pero por Zoom, y suelen ser personas que trabajan muy por libre. Imagínate todo, que sigan una misma dinámica. En el sur se vende diferente que en el norte, ya sabéis, las propias cuestiones más culturales que otra cosa, pero sí, en la medida de lo posible, estandarizar. Y hemos encontrado que hay para que la red de ventas salga de la zona de confort y de verdad tenga ganas de llegar al objetivo, que más o menos el 70% de su salario sea fijo y un 30% el variable. Si ponemos 80-20, la tendencia es a quedarse en la zona de confort, porque el variable no suma tanto. Y si es 60-40, el salario fijo es muy bajo, y cuando haces procesos de selección te viene perfil de gente muy poco cualificado. Así que 70-30, también todo está estudiado, el rango salarial, cómo se incentiva al usuario, cómo se le forma, cómo transmites la propuesta de valor, cómo haces el seguimiento de una propuesta. Si te dicen eres caro, ¿qué dices? Cómo trabajar las objeciones, las contraobjeciones. No hay nada al azar. Todo tiene que parecer como un programa en la tele, El Hormiguero, que parece todo espontáneo y está todo trabajado, calculado, que sí. Pues eso es un buen vendedor. Qué interesante. Hombre, yo tengo que decirte que aquí improvisamos todo, ¿eh? Bueno, Montse no. Yo sí. Yo doy fe porque no me habéis pasado preguntas, ni me habéis pasado escaleta, ni me habéis pasado nada. ¿Para qué pasarte cosas? Si aquí lo que queremos es ser naturales, tal como sea. Sí, y en tal caso, pues también conoceros un poquito más, que es un programa distinto esto. Pero mira, y además, pensando en programa distinto, yo que tengo la costumbre a veces de escuchar audiolibros y tal, y siempre estoy en el por 1 y por 2, Mónica, yo tendré que reescuchar en el -1, porque nos dices tantas cosas en una sola intervención que tendremos que escucharla en cámara lenta, un poco más lento. Pues en tal caso, que se vaya pasando en bucle este programa, porque... Es que el cerebro se ha vuelto todavía, con la multitarea y las redes sociales, más impaciente. ¿Has visto cómo escuchas tú los audios? La mayoría de la gente no lo hace en tiempo real. Entonces, si no les transmites mucha chicha y les generas atención en poco tiempo, la gente desconecta, ve otras cosas, pero en 0, yo he sido profesora en la Autónoma 6 años en la Facultad de Económicas. En mi época era con boli y papel, como está aquí ahora Montse con el boli y papel. Ahora mis alumnos están pues con el ordenador, hay wifi, tomando apuntes, van más rápido así. ¿Qué tienen abierto? Si tienen el Tinder y tienen abierto varias cosas, porque cuando bajaba de la tarima iban todos cerrando pantallas en el ordenador. ¿Qué estarían cerrando? O sea, llamar la atención de todos, no solo de los telespectadores que ahora nos están viendo, de los YouTube, de los seguidores, sino de los alumnos en las aulas. Está costando muchísimo, mucho. Mira, yo me estaba acordando de varias escenas, ¿no? La primera es cuando paso por la habitación de mis hijos, que tienen la puerta entreabierta, y los veo siempre así, ¿no? Y yo les digo, a ver, deja de jugar con la maquinita. Y digo, papá, que estoy con el Google, que estoy buscando, que estoy haciendo deberes. Y digo, ay, me ha hecho la trampa, ¿no? Pero es que realmente es la imagen que yo les he dado, porque a mí me ven horas y horas y horas trabajando frente al ordenador. Y siempre me acuerdo de ese amigo, y fue cliente, y una empresa que ya no existe, de carpintería. Y la tercera generación, que no existe la empresa, pero que la tercera generación era un compañero, un amigo mío de mi edad, me decía, yo es que no recuerdo, mi primer olor es el de la madera, mi primer recuerdo es el olor de la madera, ¿no? Y a veces esto me preocupa, porque mis hijos, su primer recuerdo de mí trabajando será como jugando a la Play o algo así, estando frente al ordenador, que para ellos es... Pues yo qué sé, estando en Instagram o tal, ¿no? Y esto es realmente un sesgo de transmisión de generación y de enseñanza. Por eso a mí me gustaría que se acordasen de mí leyendo un libro, ¿no, Diego? Leyendo un libro. Y hablando de libros, oye, yo, Mónica, quiero agradecerte porque he traído
no sé, a ver, ¿hay cámara? ¿Podemos pinchar así una cámara? Los 3 libros de Mónica, a ver, ¿dónde enseño? Aquí. Los 3 libros de Mónica. Y me gustaría hablar, estos 3 libros, que además, estos los tengo yo y firmados. Mónica, no sé cuál es el primero ya, yo me he perdido. Lo que no te cuentan. Lo que no te cuentan. 12 ediciones, Uriol, ya. 12 ediciones, un libro de ventas, no es habitual. Lo que no te cuentan los libros de ventas. ¿Nos lo vas a contar tú aquí ahora? ¿Cuánto tiempo tenemos, Monse? Bueno, todavía tenemos un ¿Nos poquito lo vas de a contar tiempo. tú aquí? Hago un elevator pitch del libro. Venga, ¿Has visto va. que hablo rápido? Bueno, espera, habrá que gestionarse, porque luego el segundo es este. Sí, Píldoras de Motivación, el único manual de autoayuda que hay para vendedores y emprendedores para animarles cuando están tristes y porque no venden. Para subirles la energía y que lo vendan todo. ¿Hay vendedores tristes? Digamos que más que vendedores tristes, ya tienes razón, es como paradójico, ¿verdad? Porque vivimos de la ilusión, de la emoción, de transmitir buenas energías. Pero sí que es verdad que hay muchos momentos duros, hay montañas rusas emocionales, hay que saberlas gestionar. Somos seres humanos. Yo me acuerdo, me haces de memoria de ese momento mío que estaba sentado en ese banco, que digo siempre, esperando para ir a ver un cliente. Estaba en mi peor momento, pero ese momento me puse el gorro de supervendedor, ¿verdad? Y vender el proyecto. Es verdad, ¿eh? ¿Cuántos momentos? Porque al final los vendedores también son personas, o no, o son robots, máquinas, como en el libro. Somos personas y además con un grado de sensibilidad muy elevado, porque vivimos de la empatía, vivimos de captar necesidades en los demás, de ponerte en la piel de los demás, y eso te obliga a tener que ser sensible, y eso también te puede hacer que si no te pones una coraza a sufrir y a pasarlo mal. Yo recuerdo una vez en Hospitalet de Llobregat, donde yo nací, que había vendiendo libros por las casas, solo iba variable, y había estado 1 hora y media hablando con un señor en su casa, invierno, de noche, vuelves a casa, no has vendido, con frío, cuando llueve, o sea, todo el escenario era tétrico. Y me dijo, ven mañana que viene mi mujer y firmamos. Yo al día siguiente súper contenta, me planchó la mejor de mis camisas, digo, no se vende uno cada semana ni cada día, iba súper contenta y nadie me abría la puerta. Y digo, ¿cómo no me abren si yo escucho voces? Y escuchaba él que le decía a ella, no le abras que es la chica de ayer. Ahí, por muy alegre que una sea, ahí tuve un bajón y me quedé llorando en el escalón. Ahí hasta que no me recompuse, pues es que no nos enseñan en el colegio a la gestión emocional, ni cosas que son tan importantes como tolerar la frustración, aceptar que no todo en la vida sale como a ti te gustaría y no por eso derrumbarte, qué hacer cuando estás triste para cambiar ese estado de ánimo. Hay tantas cosas tan útiles que sería ideal que pudieran enseñar. Están cambiando ahora, pero bueno. Y esto nos lo cuentas aquí, ¿eh? Nos lo cuentas aquí. Sí. Pero yo antes he dicho que al menos nos tendrías que contar una de las 12 únicas. Pero antes de nada, y no es un momento publicitario, pero me acordaba de esta anécdota que tú nos decías, ¿no? Que realmente entra, ¿no? Me acordaba de ese chiste que dice, llaman a la puerta, dice, papá, hay unos extraterrestres en la puerta. Dice, ¿sí? Dice, ¿por qué? Dice, sí, que vienen de Planeta de Agostini. ¿No? ¿Vendías libros en Planeta de Agostini? Es que era círculo de lectores que luego lo compró Planeta. Lo tuyo siempre ha sido un poco extraterrestre, ¿no? Y luego Planeta me publicó a mí los 3 libros. O sea, he acabado siempre con Planeta, no sé cómo. Que le doy gracias por la oportunidad. Ya lo digo yo. Pues hay 12 solo. Mira, invito a todos los telespectadores de este canal, de este podcast, radio podcast, invito, Uriol, a todos tus seguidores a comer a quien se lea el libro y me diga la 13ª manera de captar clientes que no salgan en el libro. A comer contigo, ¿eh? A comer contigo. Sí, claro. Bueno, contigo y conmigo, vamos los dos porque hay que protegerte. Pues sí, Uriol. Oye, mira, invito. ¿Por qué? Estoy tan segura que no va a salir nada. Oh. Porque hay mucha gente que se la ha leído para justamente que yo le invite a comer y no he invitado a nadie en 3 años. Ahí lo dejo. Bueno, pero tú sabes que los oyentes de este programa son de retos, ¿eh? De alto nivel, vale. Somos seniors, ¿eh? Y aquí no hay nada que nos para. Muy buena. Bueno, entonces a lo mejor tengo que invitar a alguien. Pero elijo el sitio yo, que no elijo en un Botafumeiro, ¿eh? Elijo yo.
Pero sí es verdad, es verdad es que yo veía a los emprendedores y empresarios con el tema de la omnicanalidad y las redes sociales tan perdidos, decían, Mónica, si antes era coger un listado de base de datos y ponerte a visitar, o viajar y visitar clientes, y como mucho ir a ferias, y ahora ya no sé si poner YouTube, si hacer TikTok, si hacer un blog, si ponerme en LinkedIn a tope, si comprar bases de datos y que un call center emita las llamadas de concertación, yo qué sé, ¿ahora qué hago? Entonces eso es a lo que me dedico, no solo escribo libros, me voy a una empresa, veo cuál es su modelo de negocio, sus objetivos, sus recursos, y decimos, bueno, esta sería la manera más eficiente de llegar a tus clientes ahora, pero ahora es súper complejo con todo, tenemos tantos canales que es muy fácil perder el foco y dispersarse, muchísimo. Y entonces una de las maneras de vender de las 12, yo de las 12 las pondría en dos categorías, el inbound y el outbound. El outbound, lo de toda la vida, la venta tradicional, publicidad, revistas, visitas presenciales, y el inbound, que es generar impacto en las redes, marketing digital, redes sociales, etcétera, para que nos llamen y generar demanda. Paralelamente se tienen que trabajar las dos. Veo gente joven muy apalancada en el tema inbound. Prefieren estar poniendo posts y que ya alguien les llame, pero de manera orgánica, sin invertir dinero en publicidad, es muy difícil ahí captar clientes y vivir solo de eso. Hay que seguir con un pie en la calle, y ahí los seniors tenemos un valor añadido. ¿Por qué? Porque hemos nacido pateando la calle y no nos importa seguir pateando. Y la juventud les veo muy poco receptiva a salir a la calle con el cuchillo en la boca a hacer esas visitas. Tienen otras cosas, no les quiero criticar, tienen otros valores añadidos, pero en lo que respecta a nivel de venta, estamos teniendo los empresarios mucha dificultad para encontrar gente joven que quiera hacer la venta tradicional de toda la vida. Y en modelos de negocio B2B, sobre todo venta técnica, etcétera, se necesita hacer visitas. No lo hace Instagram y TikTok. Hay que llegar, hay que hablar con esas 6,5 personas de promedio, hay que enviar la propuesta, hay que hacer seguimiento, hay que justificar el valor añadido, hay que hacer una demostración de producto, hay que pasar quizá un nivel de calidad de la ingeniería, de procesos. Hay muchos procesos y eso no lo hacen las máquinas ni la IA. Entonces ahí el senior se queda un valor añadido. Así que dentro de las dos, inbound y outbound, pues del outbound te pondría publicidad en la tele o en vallas publicitarias, del inbound te diría el social selling, estrategia en redes sociales. Para más, que se compren el libro. Que se compren el libro, pero además es que estás acabando esta intervención, que no sé si es el final del programa ya, pero con una perla, con algo que tenemos que tener en cuenta, y es que los seniors tenemos un valor trascendental, importante, muy importante, en esta venta outbound, ¿no? De alguna forma tenemos la experiencia, el recorrido de haber tenido infinitas relaciones con los demás, conversaciones, muchas más. No hemos estado encerrados detrás de la pantallita, como decíamos antes, sino que nos hemos visto en las dinámicas de hablar, ya no digo de cuando empezaste tú de visitar casas puerta a puerta, sino de hablar con la gente, de hacer networking, de tener relaciones interpersonales sólidas, duraderas, y esto estás destacándolo como un activo importante para la venta y un activo que está implícito con los seniors, ¿no? Y si hablaras con directores de recursos humanos te dirían que es un perfil muy buscado. Pues ¿sabes que en España tenemos un 30% de paro de los seniors, de más de 55 años? ¿60? 30. 30. Ah, todos estos 30 tienen que ponerse a vender ya y a activar su capacidad de relaciones públicas, de conversaciones y de networking. Pues sí, tendrán que demostrar que también saben hacer un Zoom, un Meet, bueno, tendrán que demostrar que saben usar el ChatGPT para generar mejores correos, que saben poner un post en LinkedIn, tendrán que demostrar eso también, pero eso se puede aprender también. Y de hecho la mayoría, muchos ya sabrán, si no te adaptas, te adaptan, o sea, pero es verdad, tienes razón, la has definido muy bien, esas relaciones interpersonales, esa tolerancia a la frustración, eso de decir a un hombre o mujer, llego a las 5 y llegas a las 5, y si no llegas a las 5, llamas antes para avisar, ese compromiso, eso que ahora no se ve. Yo le di un teléfono ahora a uno de 25 y le tiemblan las piernas. Digo, llama a un cliente, porque los tengo, los estoy 25, 27, 28. No, ya le envío un WhatsApp, No, que le llames, vamos a visitar. Si tus clientes son las empresas del sector del metal que facturan más de 1 millón de euros, te he conseguido la base de datos. Llama, Manolito. Ay, que me da miedo. Hoy no, que es lunes. Los lunes es mal día. Hoy martes no, que estoy triste. Si estoy triste no vendo. Hoy miércoles no, que estoy haciendo un curso de coaching y me estoy conociendo a mí mismo. Digo, que salga a la puñetera calle, Manolito, que se te está acabando el paro y se te está acabando el dinero.
dinero. No, he puesto un post en las redes, ya me llamarán, ya me llamas. Si te ha dado like tu madre y tu abuela, Manolito, que salgas a la calle. Esto es más frecuente de lo que tú te puedes pensar. Y ojo, lo estoy haciendo en plan cómico y no quiero que alguien que tenga esta edad se sienta identificado para mal. No Tienen otras cosas poderosísimas, pero esto de salir y decir, venga, va, ¿a quién llamo? Y me han dicho que no, y la secretaria o secretario me ha dicho que llame más tarde, voy a ver cómo consigo saltarme el filtro. Y venga, y no voy a parar hasta que consiga la visita y demostrar que mi propuesta es la mejor. Y si digo que voy a hacer un seguimiento a la semana, hago el seguimiento a la semana, aunque llueva, haga frío o haga sol. No que dice, no, me voy a pádel mañana, no, ahora me voy un año a Australia a vivir la vida y vuelvo, que también me parece muy bien, si a mí eso me da envidia. Nosotros nacimos para qué, que mi madre que me dijo, no, trabaja mucho y no busques problemas. Eso fue lo que me dijo mi madre cuando entré en el mundo laboral. Trabaja mucho y que no des problemas a los demás. Lo que está contando ahora Mónica lo entrelazo con una cosa que también ha dicho antes, ¿no? Que esa idea que tenemos que cuando tienes que reinventarte un senior vienes con la mochila vacía y que empiezas desde cero, eso sí. Totalmente es lo que está contando ella, que tenemos un valor añadido que nos da la experiencia y nos da las maneras que hemos aprendido de trabajar diferentes a las de ahora, que eso yo creo que es un aporte de mucho valor. Sin duda. Habilidades transversales que valen para muchísimos trabajos. Y yo iba a pedirle a Mónica un último consejo, pero creo que el consejo nos lo ha dado su madre. Sí. Trabaja mucho y no des problemas. Simplemente, Mónica, ¿crees que este consejo se mantiene vigente al día de hoy? Sí. Bien. Pues oye, con esto acabamos, estamos en tiempo. Antes de que Mon se despida, yo quiero agradecerte a Mónica que hayas hecho este agujero, porque yo sé lo que cuesta encontrar una hora de tu tiempo y te lo agradezco especialmente. Gracias, Mónica. Gracias a ti por haberme invitado. Muchas gracias. Y gracias, Diego, por supuesto. Monse, Diego, a ti te vemos la semana que viene. La semana que viene. Bueno, a todos ustedes recordarles pues lo que estábamos diciendo ahora, que volvemos la semana que viene aquí en Capital Senior. Así que hasta la semana que viene.